Bueno, quienes madrugaron hoy en Misiones seguramente me van a dar la razón. Salir de casa hoy fue literalmente como abrir la puerta de la heladera de golpe, ¿no? Uf, totalmente. Un cachetazo de aire frío. Exacto. Recibir todo ese aire congelado directo en la cara. Y a ver, esto no es casualidad. Ese frío que hoy, por ejemplo, nos dejó con 4 grados de sensación térmica en San Vicente es producto de un sistema de alta presión. Pero ojo, porque ese congelamiento parece que no se queda solo en el clima, sino que, digamos, se está replicando en la economía, en los salarios y en la calle. Tal cual, es una metáfora que lamentablemente aplica perfecto. Así es. Qué bueno compartir este espacio de análisis profundo en otra edición de Panorama de Noticias acá en Ahora Misiones Noticias. Hoy es lunes 18 de mayo de 2026 y la misión que tenemos, para quienes nos escuchan del otro lado, es justamente correr un poquito el velo de los titulares. Tratar de entender no solo qué pasa, sino cómo nos pega todo esto desde Misiones hacia el mundo. Y si te parece, para arrancar y entender esos mecanismos, empecemos por la física de lo que sentimos hoy a la mañana, ¿no? Vos mencionabas este sistema de alta presión. Sí, que nos dejó helados. Claro, lo que hace este sistema es actuar como una especie de, digamos, cúpula invisible, despeja el cielo, te da un sol radiante que engaña bastante, ¿viste? Pero al mismo tiempo seca el ambiente y atrapa esa masa de aire polar que viene del sur. Sí, o sea, el famoso sol que ilumina pero no calienta de un poquito. Exactamente. Al no haber nubes, el poquito calor que la Tierra absorbe durante el día se escapa a la atmósfera ni bien baja el sol. Por eso, para quienes salen ahora, el abrigo en capas es indispensable. Sí, en la cebolla, como le decimos siempre. Los datos son re claros, ¿eh? Mínima de 7 grados en San Vicente, pero con esa térmica de 4 que te corta la respiración. En El Dorado, con suerte, la máxima llegará a los 18 pasado el mediodía. Y a esto súmale los vientos del sur con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Lo bueno, si hay algo bueno, es que la lluvia ni aparece. Probabilidad casi nula. Y la calidad del aire es muy buena, ¿eh? Porque esa misma presión, digamos, limpia las partículas. Es un clima espectacular para estar al aire libre, siempre y cuando estés bien preparado. Obvio. Pero a ver, déjame atar este fenómeno físico con una cuestión más estructural, porque esta misma masa de aire polar está castigando con mucha más crudeza a otras provincias. En Salta, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional ya clavó alertas por temperaturas extremas. Y es ahí donde el mapa climático se superpone de lleno con el mapa social. Y ahí nos metemos en nuestro primer bloque, lo que podemos llamar las postales del interior, entre las heladas y los números que nos cierran. Porque claro, ahí la helada quema de verdad. El frío te obliga a gastar más en calefacción, comida, abrigo. Y la billetera no acompaña. Mira Tucumán, por ejemplo. Un caso testigo, sí. Tremendo. El sindicato de vendedores de diarios tiró un número que hiela la sangre más que el clima. Las ventas de ejemplares impresos cayeron un 90%. O sea, Juan Álvarez, del gremio, lo dijo sin vueltas. La gente prioriza comprar comida antes que el diario. Claro, y ese dato es fascinante, no por lo trágico, obvio, sino por lo que te revela de fondo. Uno podría pensar rápido que la caída del papel es solo culpa de lo digital, de los portales. Lógico. Uno piensa en Internet directo. Exacto. Y sí, hay una transición, pero el canillita sigue siendo un termómetro de esa economía de subsistencia. Cuando el trabajador que va a la parada del bondi deja de gastar esos 100, 200 pesos extra en el diario, te avisa que el consumo micro, ese gasto al paso, se rompía por completo. Está detonado. Porque en la misma provincia tenés otra cara del ajuste. Los trabajadores del INTA están denunciando recortes y retiros voluntarios que, dicen ellos, son despidos encubiertos. Y acá te pregunto, para bajarlo a tierra, ¿qué hace el INTA en la práctica que vuelve a esto tan grave para una provincia del norte? Es que fíjate la dinámica productiva. El INTA no es un edificio lleno de oficinistas poniendo sellos. Es el instituto que investiga qué semilla resiste mejor la sequía en nuestra zona o cómo combatir una plaga en los cítricos. Claro, laburo de campo real. Totalmente. Y cuando vos desfinanciás ese sector, no ves el daño mañana, a la mañana. Lo ves en 3 años, cuando el pequeño productor se queda sin herramientas tecnológicas frente a una corporación o al cambio climático. Es un ahorro a corto plazo que te genera una vulnerabilidad enorme a largo plazo. Pan para hoy, hambre para mañana.
Y si hablamos de vulnerabilidad, lo de Chaco es un polvorín. En Resistencia, la UCR impulsa prohibir a los trapitos y limpiavidrios, mientras la policía requisa a trabajadores informales en la calle. Las organizaciones denuncian que se está criminalizando la pobreza. Tenés el reclamo por el orden del espacio público, que es legítimo, pero del otro lado la calle es el último refugio de supervivencia para miles. Si la respuesta del Estado es solo punitiva, prohibir y requisar, el problema no se soluciona, se marginaliza más. Genera más violencia, claro. Y en Chaco también hubo tensión con la prensa. Fopea repudió la detención del periodista Fernando Ojeda en Margarita Belén, solo por preguntar por la falta de agua. Lo detuvieron sin justificación. Eso es gravísimo, porque la salud de una institución se mide por cómo reacciona a la pregunta incómoda. Usar a la policía por una consulta sobre el agua es un mensaje intimidatorio para toda la sociedad civil, no solo para el periodista. Sin dudas, hacemos un vuelo rápido porque el interior está movido. En Entre Ríos, los ambientalistas de Colón siguen firmes contra la planta de hidrógeno de Uruguay. La UCR entrerriana anda adelantando internas. Y en Chubut, los docentes de ATECH negocian tras las protestas por la inflación. Pero el dato fuerte del sur es la exhumación de restos en Comodoro Rivadavia buscando a Iván Torres, desaparecido en 2003. Un punto vital, sí, porque demuestra que hay heridas en el tejido social que no prescriben. Pasaron más de 20 años, pero el Estado sigue teniendo esa deuda ineludible de verdad y justicia. Bueno, y ahora metámonos de lleno en el barro nacional, nuestro bloque sobre el laberinto de los discursos y los bolsillos, porque acá, la verdad, siento que hay una disonancia tremenda. Escuchas los anuncios oficiales y somos potencia mundial, pero vas a la calle y la realidad te pega una piña. Hablemos de YPF, por ejemplo. A ver. Horacio Marín anunció una mega inversión histórica, $25,000 millones para Vaca Muerta, con el famoso RIGI. Suena bárbaro, pero bájamelo a tierra. ¿Qué es este RIGI y por qué esos millones no hacen que el súper sea más barato mañana? Esa es la definición del libro de disonancia cognitiva, El RIGI es el régimen de incentivo para grandes inversiones. Básicamente es una ley que le dice a una corporación extranjera, trae cientos de millones y te garantizo estabilidad impositiva y que manejes tus dólares por 30 años. Un paquete VIP, digamos. Exacto, un incentivo enorme. Pero, ¿por qué no baja tu costo de vida hoy? Porque la macroeconomía no maneja los tiempos de la heladera del laburante. Esos millones se ejecutan en fierros, en plataformas, durante años. Generan divisas para el Banco Central, sí, pero no se traducen en pesos en el bolsillo del ciudadano mañana. Claro, el Banco Central festeja, pero en el área metropolitana, hoy, el boleto mínimo de colectivo sube a 714 pesos. Y en julio se va a 742. El tren ni te cuento. Salta a 330 y en septiembre pisa los 530. O sea, el tipo que toma 2 bondis y un tren no come barriles de petróleo, paga pasajes. Y ahí entra la alerta de las instituciones que pisan el barro. Marcelo Colombo, del Episcopado, dijo algo durísimo. La Iglesia detecta que familias que hace un año se sostenían solas, hoy van a pedir ayuda para pagar el alquiler o los remedios de la presión. Es desesperante. ¿Se esfumó el colchón? Totalmente, se rompió esa red de la clase media-baja. Y fíjate que el diputado Castagneto hasta propuso que el INDEC arme una canasta de discapacidad, porque los costos de medicación y transporte para ese sector se volvieron directamente insostenibles. Pero volviendo al rol del Estado, el caso del INTI me pareció alucinante. Trabajadores hicieron un caretazo con máscaras de Adorni por amenaza de 1,700 despidos. ATE metió un amparo. Pero lo loco no fue el gremio, sino que 250 empresarios de Proteger salieron a decir, che, no toquen al INTI. ¿Por qué los empresarios defiendan al Estado acá? Porque el INTI hace un trabajo que el mercado no resuelve fácil. Es el árbitro que certifica que un casco de moto te salva la vida, o que las telas cumplen normas para exportar. Si sacas a ese árbitro estatal y obligas a una pyme a pagar un laboratorio privado carísimo, la dejas afuera de la cancha. Los empresarios entienden que esa burocracia es vital para su cadena de valor. Es un laberinto de intereses cruzados, ¿eh? Y en lo político, las encuestas marcan este desgaste micro. Un informe de Sentimientos Públicos dice que el 73,5% no votaría a Milei para un segundo mandato. Parece que perdió la mitad del voto Bullrich.
Y Kicillof, obvio, aprovechó para decir que el gobierno hizo una sola obra pública y es una cascada, con mucha ironía. Bueno, acá hay que separar con frialdad analítica. Es natural que un ajuste agresivo golpee la imagen presidencial. Kicillof busca ser el antagonista natural, pero las consultoras también marcan que la oposición todavía no logra capitalizar ese rechazo orgánicamente. Hay enojo, pero no un paraguas de representación claro. Mientras tanto, el presidente es una máquina de generar polémicas. Defendió a Spert diciendo que lo condenaron mediáticamente. Y después, en un streaming, contó riéndose que le pidió un Tesla de regalo a Elon Musk y que lo ignoraron. Parece un chiste de internet, pero el diputado Juan Marino clavó un pedido de informes en el Congreso por esto, porque llega al Congreso una anécdota de YouTube. Porque cuando sos el presidente de la nación, tu palabra tiene peso jurídico. No es una charla de café. Pedirle un auto de lujo a un empresario extranjero que tiene intereses estratégicos acá, como el litio, activa la ley de ética pública. El Congreso tiene la obligación de investigar si ese pedido fue formal. Y las denuncias vienen de su propio espacio también, ¿eh? Marcela Pagano lo denunció penalmente por encubrimiento, porque Milei dijo en Neura que hubo un intento de golpe y pedidos de coimas. Y Pagano dice, a ver, si sos presidente y sabes de un delito, tenés que ir a la justicia, no a un streaming. Es un debate fascinante sobre la investidura, claro. Hay una línea muy fina entre mantener el discurso disruptivo para tu audiencia y las obligaciones penales de un funcionario público, que no puede omitir denunciar un delito así. Sin dudas. Y el ruido interno sigue. Se compró un avión para la Fuerza Aérea por $4 millones express, que antes valía la mitad. Y la que salió con los tapones de punta fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que le dijo Playmobil al ministro Petri en público. Esa dinámica rompe los manuales de política. Antes esto se arreglaba a puertas cerradas. Hacerlo público por redes muestra, por un lado, una gestión sin filtros, pero por otro expone una improvisación que genera incertidumbre sobre quién manda. Y hablando de quién manda y las decisiones de peso, el gobierno avanza con la hidrovía. Dicen que es un proceso súper exitoso con unas empresas belgas. Pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, mandó un informe marcando anomalías graves. Hasta Tayana pidió suspender todo. ¿Por qué tanto revuelo con la hidrovía? Porque la hidrovía es la arteria aorta del país, literalmente. Por ahí sale casi el 80% de las exportaciones agroindustriales. Si concesionas eso con agujeros legales, te arriesgas a juicios multimillonarios o a trabar la logística. No le podés llamar éxito si los órganos de control te dicen que está viciado. Tremendo. Y para cerrar lo político, cortito. El fiscal Luciani pidió decomisar el departamento de Cristina Kirchner en calle San José. La agenda de Comodoro Pai no frena. Pero si te parece, quiero hacer una pausa acá y cambiar el eje, porque entre tanta rosca política hay noticias que te obligan a frenar y mirar la violencia de frente, ¿no? Sí, te entiendo perfecto. Son esos hechos que nos sacuden y nos muestran la vulnerabilidad más cruda. Empezó en Buenos Aires el juicio por el triple lesbicidio de Barracas. Justo Fernando Barrientos está acusado de incendiar la habitación, asesinando a Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y el intento contra Sofía Castro Riglos. La querella pide perpetua por crimen de odio. Este caso es un punto de inflexión, porque nos horroriza el método, pero también el contexto social que habilita que alguien crea que puede quemar vivas a 3 mujeres por su orientación sexual. Acá el Estado, la justicia, tiene que poner un límite civilizatorio claro. Absolutamente. Y también están las tragedias accidentales que te dejan mudo. En General Pico, La Pampa, un hombre murió con quemaduras en el 70% del cuerpo tras incendiarse su casa de madrugada, y su pareja sigue grave. Son esos momentos que te recuerdan lo frágiles que somos. Es muy duro procesar esto a diario. Muy duro, sí. Y por eso, como sociedad, muchas veces buscamos esas válvulas de escape, ¿no? Lugares para descomprimir un poco la tensión de la semana. Tal cual el refugio en la tribuna, nuestro bloque deportivo. Porque el fútbol acá es una terapia colectiva. En primera, River le ganó 1-0 a Rosario Central con gol de Colidio. Y Argentinos quedó afuera contra Belgrano por penales, pero donde se vive la resiliencia comunitaria en serio es en el ascenso. Ah, el ascenso es otra cosa. Olvídate, Ferro le cortó un invicto de 25 partidos a Madrid en el sur, Gimnasia de Jujuy lidera con todo,
Colón manda en su zona. Y en la B, Arsenal y Villadálmine sonríen. Es que lo del ascenso refleja la identidad más pura de las provincias, ¿viste? Menos presupuesto, viajes larguísimos en micro, pero una pasión que no se negocia. Totalmente. Pero ojo, que la realidad a veces te pincha la burbuja. Entre Ríos, Patronato le ganaba a Chacarita, pero nadie se acuerda del resultado. Gabriel Díaz, defensor de Chaca, chocó y empezó a convulsionar en la cancha. Silencio total en el estadio. Entró la ambulancia. Por suerte lo atendieron a tiempo. ¡Qué momento, eh! Ese silencio te demuestra cómo se rompe la ilusión del gladiador. Dejas de ver al ídolo y ves a un pibe, un trabajador, exponiendo el físico. Ahí la vulnerabilidad humana apaga cualquier rivalidad. Sí, se te hiela la sangre. Bueno, levantemos la mirada hacia nuestro último eje, porque el mapa regional e internacional está hirviendo. Y lo que pasa afuera, en especial acá en Misiones, nos pega de lleno. Bolivia, nuestro vecino, lleva 2 semanas con rutas bloqueadas. El gobierno tuvo que armar corredores humanitarios en La Paz para pasar medicamentos. Y esto tiene impacto inmediato acá, ¿eh? Misiones, el norte argentino, somos pura frontera. Si Bolivia se bloquea, la logística comercial nuestra se frena y se tensan los pasos fronterizos. No es un conflicto de otro planeta, es nuestro patio. Un patio que lamentablemente dejó sangre, porque hubo represión, 100 detenidos y 3 muertos. El presidente Rodrigo Paz llamó al diálogo, acusando a Evo Morales. Ya que entra Gustavo Petro, de Colombia, que se ofrece como mediador criticando la soberbia geopolítica. Y encima Perú confirma segunda vuelta súper polarizada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Lo de Petro te muestra la fractura diplomática de la región, claramente. Un bloque pide orden constitucional y el otro critica la represión. América Latina es un continente buscando su rumbo, muy inestable. Y si el sur arde, mira el norte. Claudia Sheinbaum de México tuvo una charla excelente con Donald Trump sobre comercio. Mientras Trump dice que Cuba está en declive y Díaz-Canel le contesta. Y encima Trump desliza que Xi Jinping, el líder chino, iría a Florida para el G20. Bájamelo, como México negocia perfecto con Trump, Trump ataca a Cuba y China se sienta en Florida. Se resume en pragmatismo puro. La diplomacia ideológica quedó atrás. México necesita vender en Estados Unidos sin aranceles. Entonces Sheinbaum negocia amablemente. Y que Xi Jinping vaya a Florida confirma que, cuando hay miles de millones de dólares en juego, las potencias se sientan a la mesa. Para una economía como la de Misiones, entender esto es clave. No puedes pelearte por ideología cuando necesitas exportar hierba o madera. El billete manda, básicamente. Exactamente. Y así, navegando desde esa helada que nos cortó la cara hoy temprano, pasando por los números que nos cierran, hasta el tablero global, vamos cerrando este recorrido. Y antes de irnos, me gustaría dejar una idea sobre la mesa para masticar un poco. Porque hoy hablamos de inversiones de 25,000 millones de dólares, de líderes mundiales arreglando el comercio, pero en el mismo programa contamos cómo una familia no llega a comprar un remedio o el diario para comer. Entonces, la gran pregunta es, en esta era de hiperinformación y promesas gigantes, ¿cómo hacemos para redefinir el progreso? Para que ese éxito macro se siente de una buena vez en la mesa del laburante. Una pregunta enorme que nos deja pensando a todos. Ojalá las respuestas aparezcan pronto. Nos despedimos por hoy y la píldora editorial para arrancar la semana es esta. En tiempos de tanto ruido y tanta furia, la información clara y la empatía con el que tenemos al lado son nuestro mejor refugio. Para profundizar en todo esto, visiten ahoramisiones.com.ar. Nos encontramos en la próxima edición de Análisis Profundo en Panorama de Noticias. Que tengan una excelente jornada.